Sí, sí. Bueno, Joaquín, hoy vamos a hablar un poquito de Antonio Tejero, que muchos le dábamos por muerto ya. Parece que va a vivir más. Sí. Yo la última vez que lo vi, recuerdo que yo lo vi en el Congreso. Y ya sabéis que yo estuve en el Congreso y fui el que se quedó todo el día. O sea, todos los demás periodistas se fueron. Yo estaba allí en tribuna de prensa cuando entró Tejero. Bueno, Tejero, entraron los guardias civiles. En principio estábamos mosqueados porque los que iban, concretamente el que apareció arriba en la tribuna de prensa, iba con barba y tal. Entonces pensamos que podían ser incluso etarras disfrazados. En fin, es lo que pensamos, no. Hasta que yo estábamos agachados y vi por la rendija así de la vía que era Tejero el que llevaba. Yo Tejero lo conocía porque la habíamos entrevistado cuando la Operación Galaxia. No sé si os acordáis que hubo una Operación Galaxia, que también es un intento de tal, que salió absuelto. Entonces, cuando lo absolvieron, otro periodista y yo del Alcázar, yo trabajaba en el Alcázar en aquella fecha, fuimos a entrevistarle. Le entrevistamos y tal. Entonces, yo lo conocía de cara. O sea, entonces, al ver que era Tejero el que estaba de abajo, le decía a los que estaban al lado, llorando, los otros periodistas decían, oye, que es Tejero, que no nos van a matar, que no son etarras, que son la Guardia Civil. Yo, el tío lloraban ahí. Y se comió el que estaba al lado mío, creo que era de la Nacional de España, se comió el carnet debía ser de Comisión Obrera. Se lo comió pastificado y se lo tragó. Madre mía, yo no sé cómo pudo hacer eso. La gente tiene mucho miedo. Y Pilar Urbano, si la conocéis, Pilar Urbano, la periodista Pilar Urbano, se arrodilló y estuvo ahí rezando, la pobre ahí. ¿Tú sin miedo? Yo no tenía nunca miedo, la verdad que no. Claro. Podía tener temor de a ver lo que pasa, pero miedo no. Es que Hombre, con tu carrera. aquella cena fue un poquito decepcionante, porque yo conocí a Tejero y el verlo allí, o sea, lo conocí de una entrevista nada más que tú, o sea, no tenía amistad con él, vamos, simplemente lo conocí por entrevistarlo una vez, vamos. Y me pareció, digo, vaya hombre, me dio mal karma. ¿Por qué? ¿Por qué te dio mal karma? Porque un golpe de Estado es muy fuerte. Pero él no era tampoco el ideólogo del golpe de Estado, ¿no? Ya, pero yo en aquella fecha, yo en ese momento no lo sabía. En ese momento yo era un espectador que estaba allí como periodista, que tenía que hacer la información de la toma de posesión de Calvo Sotelo, porque ya en segunda vuelta tenía que salir presidente, y que llegara a entrar ahí y tal, pues no tenía sentido. No, yo no lo vi, vamos. Más tarde al Alcázar sí que le criticaron porque según cuentan periódicos de izquierda, ¿no? La versión del País, a lo mejor, es que el Alcázar podía tener alguna relación con el golpe de Estado y tal. No tenéis ninguna, porque yo recuerdo cuando yo llamé por teléfono desde la tribuna de prensa y hablaba con el periódico, tenemos un teléfono allí nosotros. No tienen ni idea, vamos, estaban más despistados que nada. O sea, sí, tal como hablaba yo con el subdirector y tal, vamos, los vi, vamos, más perdidos que el Carracuca. No sabían, si sabían algo lo ocultaban, porque a mí lo que me comentaban por teléfono, además esto se intuye, vamos, no tenían ni idea. Sí, claro, porque me imagino que si lo sabrían siendo tú el periodista de allí, te hubieran mandado algún tipo de orden, ¿no? En plan de, no te preocupes, claro, que hoy va a pasar esto, que va a pasar lo... No, además es que estábamos dos, está Joaquín Aguirre Berber y yo. Joaquín Aguirre Berber se me acerca y dice, oye, Joaquín, yo me voy adelantando, si hay alguna novedad ya me llama, yo me voy para allá. Y cuando salió y hubo el golpe, se tiraba de los pelos por no haberse quedado. Perderse esa Y noche. Joaquín Aguirre Berber era una persona muy de la casa, así como yo no. Yo había sido jefe de reporteros, con lo cual yo no era, ideológicamente, yo no estaba significado con nada. Joaquín Aguirre Berber sí estaba con la casa, con el director y tal, tenía una relación, no como yo, como periodista de investigación, sino él tenía editorializaba, o sea, que tenía una relación más cercana. Y se tiraba de los pelos, o sea, que si él hubiera intuido algo, se hubiera quedado, vamos. Entonces, me gustaría preguntarte, habiendo vivido el 23F de dentro, propiamente dicho, de dentro del Congreso... Te digo porque me quedé, porque realmente al rato de empezar,
que por cierto todos se tiraron al suelo menos Carrillo y Arena y ¿cómo se llama? Suárez y Gutiérrez Mellado. Los demás se tiraban todos al suelo. Carrillo no. Siguió sentado fumando. Pues en aquella fecha se fumaba. Sí. Hubo una primera que decían que a los que quisieran irse, la Guardia Civil acompañaba para que se fueran. Y de la tribuna de prensa se fue a la mitad. Y otros nos quedamos allí. A ver qué pasaba, vamos. No sabemos qué iba a pasar. Y luego, a partir de las 11 o por ahí de la noche, debió dar una orden de que el periodista fuera, que lo echaran. Y entonces nos llevan todos a fila india, como si fuéramos corderitos hacia la calle. Y yo creo que al llegar por el Salón de los Pasos Perdidos, me parece que yo me fijé de que la cola, había un tío en la puerta, o sea, habían dos guardias civiles que iban delante, pero que nadie vigilaba si la cola, si alguien se escondió, ¿no? Yo cogí, me quité la placa de prensa y me metí por un pasillo y ya me quedé con los funcionarios. Y me quedé toda la noche recorriendo aquello. O sea, los funcionarios del Congreso pues llevaban leche a los parlamentarios que le pedían, agua, algún bocata, un sándwich y tal. O sea, yo me quedé ayudándoles con ellos y me quedé recorriendo todo. Hasta que de pronto era de madrugada, no sé qué hora serían de la madrugada, estaba yo allí sentado en la tribuna de prensa mirando, o sea, y para no dormirme, claro. Y de pronto dos guardias civiles aparecen por allí y dicen, ¿usted qué hace aquí? Y digo, soy periodista, me rindo. Total, que me llevan hasta la puerta y justo me sujetaba un guardia civil por cada lado. O sea, iban como enfadados que yo me hubiera quedado allí. Uh-huh. Y cuando ya estaba casi en la puerta de la calle, de pronto entra el Tejero, que había estado discutiendo con Armada afuera. Y entra el Tejero y me ve y dice, hola Joaquín. Me reconoció, vamos. Y entonces los dos guardias civiles que me llevaban desaparecieron. Y ya charlé con Tejero 5 segundos, ¿cómo está? Y nada, Tejero se fue para adentro y yo en vez de estar en la calle, pues ya me metí dentro también. Claro, y Tejero en aquel momento que te dice, esta vez sí, Joaquín, esta vez no se nos turbia el golpe. No, simplemente, hombre, ya lo era de imaginar, vamos. Luego también, de madrugada, de pronto yo estaba, me fui otra vez a la tribuna de prensa y se me aparece un guardia civil y dice, oye, ¿usted Joaquín Abad del Alcázar? Y dice, sí. Y el señor Tejero quiere verle, acompáñeme. Y voy allí y me lleva a donde estaban reunidos todos los militares. Y me dice, oye, mira, este es un comunicado nuestro comunicado. Queremos que salgas y se lo des a la prensa para que lo difundan. Digo, yo no salgo, si salgo ya no me dejan entrar luego. Y se queda así, digo, tengo un teléfono arriba. Pues, ¿tienes teléfono? Digo, sí, pues le habían cortado los teléfonos a todo el mundo. Y el teléfono nuestro de ¿cómo se llama?, de prensa, sí funcionaba. Con lo cual subí, llamé al Alcázar, le di el comunicado y me dijeron que no lo iban a dar porque estaban rodeados por la policía y que no iba a salir edición. Dice, no podemos darlo. Digo, lo di a la agencia. Dice, pues vale, pues darlo a la agencia. Llamé a EFE y a Europa Press. Europa Press, me acuerdo que me dice, me conocía, vamos, yo conocía a los de Europa y tal. Pero en aquella fecha nos conocíamos, que todos los colegas. Y dice, oye, Joaquín, de verdad, yo te creo, pero puede ser que alguien de los militares corroboren que ese comunicado ellos lo asumen y tal. Digo, vale, espérate, voy a por Tejero. Y dice, sí. Voy abajo y dije, oye, Antonio, que los de la agencia quieren corroborar. Dice, voy contigo. Se vino conmigo a la tribuna y dice, soy el coronel Antonio Tejero. El comunicado que le ha dado el señor Abad es el que... Y lo confirmaron. Bueno, pues solo la agencia lo dio, lo repartió, la agencia Europa Press, pero solo lo publicó El País. Yo todo esto lo explico en un libro que escribí sobre Carrillo, que digo, descubriendo a Carrillo. Ahí cuento mi experiencia basándome en que estaba allí Carrillo en aquellas fechas, o sea, que estaba y su actitud, pues comento el 23F. Mi experiencia, vamos. ¿Por qué solo El País? No, creo que los demás no se atrevieron. Porque a la mañana siguiente también El País fue de los primeros en sacar su edición, al contrario. Sí, El Mundo y El País.
El Mundo y el País. No, Diario 16, no, creo que en aquella fecha era Diario 16. Sí, Diario 16 sería. No estoy seguro, sí, creo que era 16, no, sí, El Mundo creo que no existía. No, todavía no. ¿Cuál sería la mentira más grande que tú crees que se haya dicho del 23F como testigo directo de lo que ocurría? Bueno, la mentira más grande es que Juan Carlos salvó el país. La verdad es que Juan Carlos yo creo que estaba en el ajo cuando se hizo. Lo que pasa es que luego se ve que le convencieron para que desistiera. Y también hubo un tema muy raro. O sea, lo que no se esperaban era la dimisión de Suárez. Cuando se estaba preparando ese golpe, al parecer Suárez lo rompió en cuanto a que dimitió. Con lo cual ya el golpe no se iba a dar a Suárez. Entonces yo no sé por qué estos insistieron en seguir dando el golpe. A mí me da que fue, vamos a ver, yo creo que el rey, Juan Carlos, necesitaba que la izquierda lo aceptara. El PSOE, concretamente los socialistas. Entonces, esto puede ser una jugada para quedar refrendado como que salvaba y luchaba contra la derecha o contra el golpe o contra los golpistas, contra el franquismo, todo esto. Yo te iba a preguntar, Joaquín, Tejero llega al Congreso, dispara al aire, caos total, pero por lo menos lo que se ve, yo es que lo he visto nada más que en documentales o leyendo libros y tal, llega un momento, el ambiente en el Congreso debe de cambiar bastante, ¿no? Cuando no se sabe muy bien para qué lado están tirando, si están esperando al elefante blanco, si no. La sensación que vosotros tenéis ahí era como de ser víctimas de un secuestro, o al final el ambiente fue distendido. No, allí lo que se... Vamos a ver, es que había que estar en el Congreso meses antes. En aquellas fechas ETA mataba mucho, o sea, no paraba de matar gente, ¿sabes? Y entonces, y de hecho, la policía también tuvo la fatalidad de a un etarra que lo detuvieron y tal, lo tiraron, se ve que le torturaron y se pasaron de tortura y lo tuvieron que tirar por la ventana. Y decía que se escapaba y tal. Ese tipo de cosas. Entonces yo recuerdo que se decía que cualquier día iba a haber un golpe militar porque los militares estaban hasta las narices de que los mataran con el tiro en la nuca o con un coche bomba y tal. Entonces pensaban que no se hacía algo adecuado para acabar con el terrorismo de ETA. Y el olfato a golpe en el Congreso, oye, cualquier día llegan los militares, o sea, se decía así, joder, cualquier día llegan los militares y la toman, porque esto no puede ser. O sea, había un ambiente así muy enrarecido. Y era culpa de la ETA. La ETA no dejó de matar y es más, y Suárez y todo el gobierno lo que se hacía era tratar de que los funerales, hacerlo de forma discreta, que los familiares, en fin, que la gente ocultarlo o quitarle importancia al tema. Pero claro, el sector militar estaba muy cabreado. Yo sobre un poco, has dicho que la mentira mayor, que se pudo contar, es que Juan Carlos fuera como el salvador de la democracia. ¿Quién creó esa narrativa, ese relato oficial? ¿Fue Moncloa, fue Zarzuela o fueron los medios que lo reportaron? Yo creo que vamos a ver, en el tema del golpe estaba todo el mundo. De hecho, el gobierno que le presentaban a Tejero realmente paró el golpe. Vamos a hablar claro. Tejero no aceptó la lista con los ministros que se iban a nombrar. Pues se iba a hacer un gobierno provisional, decían, para acabar con ETA y tal, un gobierno presidido por un militar, pero los ministros no eran militares. El único que presidía que era militar era Armada. Los demás eran representantes de todos los partidos políticos. Incluso Soletura, que era comunista, en fin, había ahí, la lista era muy diversa, esa salió publicada. Y parece ser que Tejero dijo, yo para esta chapuza no he dado un golpe. No aceptó que
que Armada se presentara y presentara esa lista de ministros para acabar con el tema. Yo creo que lo que hizo Tejero fue pararlo realmente. Y ahí estaba el rey, claro. Vamos a ver, los dos militares más monárquicos, que eran Milán y Armada había sido tutor del rey, vamos. No se concibe que fueran contra él. O sea, en principio se hizo una operación ahí de lavado y en el ajo estaba Juan Carlos. De hecho, según parece a Bárbara Rey, Juan Carlos le comentó que se había tragado todo el tema y que estaba callado como una puta, vamos, que se lo tragaba todo. En fin, él lo dijo incluso ridiculizándolo. Pero bueno, pero los militares en aquella fecha había unos cuantos que tenían ese concepto del honor y se tragaron el tema, tanto Milán como él. Sí, el audio de Juan Carlos no tiene desperdicio y es muy no delatador. Tiene desperdicio, sí, la verdad que no. Vamos a ver el libro que saca, que dice de eso. Hoy, el libro. Pero ha salido hoy, pero en francés y no sale No, tampoco. Yo lo he intentado comprar en francés, me decían que hiciera la reserva. Así, una preventa. Yo intenté comprarlo por Amazon en Francia y me ponía que era una preventa. No lo sé si en las librerías francesas sí está, luego en Amazon no. Curioso que salga antes en Francia, ¿no? Que eso que es por sangre borbónica, que le tira... No, es que la editorial es diferente. En España lo edita Planeta y en Francia es otra editorial. Igual la otra editorial dice que lo sacaba ahora. Pero en cualquier caso, igual está en las librerías de Francia. De luego, en Amazon Francia yo intenté comprarlo y me ponía que me pusieran en preventa. Nosotros crees que bajamos, pero parecía que era versión física, ¿no? A 26 versión euros. Física, versión física, sí. Versión electrónica no lo tienen en ningún sitio. No, pero es que normalmente la versión electrónica tarda como una semana o 2 semanas más en salir desde que se publica el libro. Por lo menos... a mí me ha pasado a mí no me aparecía ni siquiera la posibilidad de coger la versión electrónica. Yo era física, o sea que me lo mandaba, que comprarlo, vamos. Y no he podido. ¿Y no vas a comprarte la física? No. Sí. No, la física. Yo iba por la física. Vale. Sí. Y es la física la que me decía que estaba en preventa. ¿Qué piensas que va a contar la verdad en estas memorias que ha escrito? ¿O piensas que yo no me creo que cuente nada? Vamos a ver, el rey lo que no va a hacer es perjudicar la monarquía española. Contará chismes, contará salseo, contará cositas más o menos pastadas o no pastadas y tal, pero o cosas que le pican a él personalmente, que le tienen molestito y tal. Cosas de Leticia, cositas de... Pero en fin, yo no creo que cuente nada gordo ni nada, ninguna cosa interesantísima, como para decir, fíjate tú, menos mal que lo ha contado. No, vamos, ¿tú crees que va a contar los negocios que tiene en la venta de armas? No, ni pío, vamos. Son 550 páginas de memorias, ¿eh? Bueno, sí, pero se engorda mucho, eso no hay... A lo mejor tira por la vía campechana y se toma con humor sus accidentes, su no sé qué, ¿sabes? En plan, aquí estuve en Botswana, me caí. Sí, él ya contó varias mentiras, por ejemplo, lo que se ha filtrado. Como que fue un error lo de Corina. Él sí que encoñó con Corina. O sea, si Corina le dijera que sí, vamos, se iba con ella de un día para otro. Él está súper enamorado de Corina, ¿sabes? De hecho, bueno, es un Borbón. ¿Qué vas a esperar de un Borbón? Totalmente. Gentuza. Entonces, cuando tú escuchas eso de que Juan Carlos salvó la democracia, ¿cómo te sientes? Que en plan que... No, que nos toman el pelo, pero bueno, pero los Borbones son así, o sea, es que un tema de los Borbones siempre han sido así, o sea, no, ya lo sabéis vosotros. Sí. Aquí de hecho tenemos un programa que se llama La decadencia de los Borbones, en el que analizamos cada uno de los Borbones que han pasado por España. Y bueno, Carlos III, su hermano Fernando VI, esos dos más o menos no horrorosos, pero el resto basura. Sí. Total. Entonces, ¿por qué crees que Juan Carlos al final optó por traicionar a sus propios hombres, ¿no? A Armada y a Milans de Bosch?
¿Qué ocurrió para él decir, mira, que pague el pato este, que yo me quedo con la democracia? Yo creo que siendo el héroe? tuvo presiones tanto de su padre como de Mitterrand en Francia. O sea, él recibe presiones para que continuara ese, y de hecho ya estaba hecho el tema. O sea, él una vez que para el golpe, a él lo ponen de héroe. Sí. Él lo ponen de héroe, de salvador de la democracia y tal, y el PSOE gana por goleada, que era lo que se pretendía. ¿Qué se pretendía? Que el PSOE gobernara, porque él necesitaba que gobernara a la izquierda. Él necesitaba la pasada por la izquierda. Porque él era un rey que no era, que había sido nombrado por Franco. Claro. No ha heredado la corona. ¿Qué coño ha heredado? Se la puso Franco, porque quiso. O sea, fue una designación directa de Franco. ¿Que eligió al hijo de un aspirante a la corona? Sí, pero a un Borbón eligió, claro, pero porque Franco era así. Franco era muy monárquico. Había su padrino de boda había sido Alfonso XIII. Pero luego le dio la espalda a Alfonso XIII una vez que ganó la guerra civil y se instauró como caudillo. Sí, porque entendía que había fracasado, que no había sido, imagino yo que conociera la historia. Por muy monárquico que fuera, es más, no podía instaurar una monarquía o restaurar una monarquía después de la guerra civil. No era posible. ¿Por qué razón? Porque la monarquía, porque él no hubiera sido el que llevaba el timón. O sea, el monarca tenía que, si llega una monarquía, pone su presidente, pone tal, y él creía que no estaban preparados, que España no estaba preparada para aguantar una monarquía y que lo arreglara. O sea, que había que ir con una especie de vía constitucional en vez de lo que Franco quisiera. Sí, quizás. Sí. No, pero estaba hablando de mucho anterior, Javi. Yo estoy hablando después de la guerra civil. Después de la guerra civil, que si Alfonso XIII hubiese seguido, tendría que haber optado por la vía constitucional y Franco no habría podido ser dictador. Y otra cosa es que Franco se quitaba de en medio. Claro. Y Franco no confiaba en que si se quitaba de en medio aquello se arreglara. Por lo que optó quitarle de en medio a pesar de ser monárquico. Sí, no, lo hubiera quitado de en medio, está claro, sí, evidentemente. De la figura de Armada se ha dicho mucho, no sé hasta qué punto es verdad, que es lo que quería ser el nuevo caudillo de España. ¿Es verdad que tenía esta ambición él por ser el nuevo caudillo o también pertenece a las habladurías? Yo por lo que conozco incluso familiares de él, yo creo que no. Yo creo que él era por servir a España y servir a la monarquía. O sea, yo creo que lo hacía por una transición, parar un poco el tema de ETA, porque, bueno, de hecho, no sé si lo sabéis, la noche del 20 de febrero no hubo un delito en España, ni un robo. Los etarras escaparon, vamos, pillaron a algunos de ellos escapados por el mar, tuve que ir a la Guardia Civil a salvarlos. Se habían perdido en una barca. Sí, como diciendo, ¿cómo se va a poner España? ¿No? Tenemos que salir pitando de aquí. No, vamos a ver, con un presidente militar, la ETA no hubiera matado más. Porque se implanta los fusilan, vamos. Etarra que pillan, etarra que fusilan, vamos. Por la ley militar. A lo Margaret Thatcher. Sí. Bueno. No. Margaret Thatcher fue peor. Yo hablo de juicio militar, juicio sumarísimo. Ajá. ¿Cómo se sentía Tejero respecto a los socialistas y los comunistas, Joaquín? Después del tema no lo sé, porque yo no hablé con él. O sea, yo solamente lo conocí cuando lo absolvieron de la operación Galaxia. Y a Tejero una vez me lo encontré cerca de la oficina y le saludé porque iba un amigo que lo conocía. Iba al médico y tal. Lo saludamos así, pero vamos, no hablamos de política. O sea, hablamos de la salud y tal. No llegamos a... yo no llegué a conocer cómo pensaba. Imagino que después de haber estado en un castillo
condenado. Bueno, pues él lo sabía cuando él paró el golpe, porque si llega a dejar que Armada presente, estaba pactado además, yo creo, con muchos partidos políticos ese tema. Si llega a entrar, pues nada, hubiera habido una transición y luego, pues imagino yo que el PSOE hubiera ganado las elecciones. Pero hablamos mucho de que Tejero paró el golpe, pero no, tampoco lo hizo para salvar la democracia, ¿no? Sería un poco más porque quería algo más duro. Tejero no era demócrata, para empezar. Tejero era franquista, o si no franquista era, bueno, pues no le gustaba el sistema de partidos. ¿Y en España esta sensación era solo de los militares o en el pueblo también se tenían dudas si la democracia era un sistema factible en aquella época? No, lo que había en España en aquella época era que por fin los partidos políticos podían manifestarse sin ningún problema, porque claro, en la época de Franco no había partidos, solo estaba las libertades eran muy diferentes a después. Y yo es que recuerdo que con la época de Suárez, o sea, en la época de UCD, el techo de libertad que se veía era enorme, o sea, no es como ahora. En el DF sí había libertad, una libertad de expresión, no te coaccionaban, no te sentías presionado, era una época, vamos, que no la volveremos a ver. Y no había, Franco había muerto, estaban pasando los años, y lo único que se tenía mucha rabia era de que te siguiera matando. Es lo único que se veía, porque había mucha gente que no tenía por qué morir. Un policía municipal que mataba, el jefe o sea, es que ETA mataba indiscriminadamente y mataba con un hijo delante, ponía una bomba en Zaragoza y morían niños y tal, o sea, era horroroso aquello. O lo que hicieron en Hipercor, que no sé si lo sabéis, ¿no? En Barcelona. Moría gente allí, vamos. O sea, lo de ETA era muy grave. Y ETA, si tenía miedo a alguien, era que volviera una dictadura militar, ¿no? Porque iban a ir a cascoporra por ellos. Yo qué sé. No sé quién tenía miedo a ETA, de luego, lo que no sé por qué eran tan sanguinarios. Posiblemente creían que era la única manera de llegar a la independencia de ellos buscaban la independencia de Cádiz. Pues bueno, pues mira. Sí. Ese era el objetivo, imagino, ¿no? No sé, los terroristas nunca tienen una razón y nunca sabes la razón última que tienen, no lo sé. Había una especie de lista de Armada, ¿no? Una lista de nombres. Sí, de nombres. ¿Hubo alguno que te sorprendió o que te pareciera más cínico? No, había de todos los partidos, o sea, había de comunistas, socialistas, había de todo. No me sorprendió ninguno. O sea, se notaba, parecía más bien una lista de consenso. Claro, pero a los que están dentro de esa lista no se les pregunta después y se les dice, oye, ¿tu nombre cómo aparece aquí? Bueno, me imagino que... No, hubo un pacto de... Vamos a ver, cuando... Yo recuerdo después del golpe, o sea, después de Tejero y tal, cuando ya pasaban semanas y meses, haber comido con algún comunista que estaba en Televisión Española y estaban encantados de que ellos no eran monárquicos, me decían que eran juancarlistas y estaban encantados con la situación. Y yo creo que ninguno quiso tirar una especie de pacto ahí de no agresión, de callarse, olvidarlo y además, claro, como luego ganó y fue una barrida tan fuerte a la que hizo el PSOE, pues bueno, la gente estaba encantada. Claro, pero es que la izquierda no quiso hurgar ahí, no le convenía. Felipe González, ¿piensas que
podía ser conocedor de toda esta situación para Yo creo que acabar sí, el sí, sí, puesto sí. y beneficiado de todo aquello. Armada se reunió con gente del PSOE en Lérida. Vamos, al final todo eso ha salido. Lo que pasa es que no es políticamente correcto comentarlo. Nadie quiere. De hecho, hubo un pacto, el pacto del Capó, que firmaron ahí algunos militares, bueno, y algunos, bueno, firmó Tejero, firmó Felipe González, firmó Carrillo, y luego fueron a Zarzuela y firmaron todos un pacto que se lo guardó en la caja fuerte Juan Carlos. En aquel tiempo, ¿qué pensabas tú del PSOE? Sí. No, yo pensaba que un partido que lo habían hecho nuevo, porque el PSOE antiguo desapareció. Entonces, bueno, todos estos que luego aparecieron como socialistas, ninguno había luchado contra Franco. O sea, todos eran gente de universidad, gente nueva y tal, que bueno, que utilizaron el socialismo como partido para tener votos. O sea, no, yo no lo veía como que fueran herederos de ningún otro partido, ni luchadores porque en la época de Franco los únicos que se significaron un poco fueron los comunistas, que se significaron un poco contra el franquismo. Los socialistas no. De hecho, yo cuando estaba en la facultad, antes de morir Franco, yo estuve en la Complutense y las manifestaciones, los líos que había, era siempre gente relacionada con el comunismo. Nada socialismo, vamos, en absoluto. Y lo hacían para sonar, bueno, no valía para nada lo que hacían, vamos. Era para hacer ruido. Sí, ahí De están hecho, muchos periodistas, ¿no? Que dijeran, no, yo era del Partido Comunista o me gustaba liarla más que. No, era la moda. Como Sí, era un tema juvenil, sí, Sánchez efectivamente. Dragó, el este de la COPE ahora mismo. ¿Cómo se Jiménez Los llama? Santos. Jiménez Los Jiménez Los Santos. Santos, sí, este fue maoísta, creo. Maoísta, Sí. ¿no? Maoísta, sí, 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 sí. Sí, yo creo que era un poco por aparentar un poco, sí. Lo que había que luchar con algo. Bueno, es igual que está pasando ahora. Ahora está pasando al contrario. O sea, ahora que lleva la izquierda muchos años en el poder, pues la gente joven se está haciendo de Vox. Y dice, bueno, pero eso ¿a qué viene? Por lo contrario, lo que hay. O sea, yo creo que es una reacción contestatario, que le llaman. Ahora De ven que hecho, todo está muy socializado, que el PSOE todo el mundo respira por eso. Ah, sí, pues ya la contra. Sí, sí, sí. Se ve claramente que los jóvenes, eso, lo que antes tú Sí. ibas con una bandera republicana, ibas provocando, ahora se ponen, si pueden, las más provocativas que ellos encuentran. Sí, exactamente, claro. sí. Yo creo que va por ahí, sí. Vamos, de hecho, generalmente las comunistas más chulas eran las hijas de los ricos, ¿sabes? Eran asociación comunista y tal. Yo recuerdo López Gay y toda la banda esta eran de familias totalmente derechas en España y y se daban de comunistas y tal. Era muy anecdótico aquello. En fin. Me ha gustado eso que has dicho de que los del PSOE era gente que no luchó nunca contra Franco. Eso mismo lo decía mi padre y también lo dice Javier Crae sobre los socialistas. Sí, no, ninguno, sí. No existían. Que, En la época franquista, no. Ya te digo, no, existía Marcelo Camacho, gente de Comisiones Obreras, algún comunista y tal, pero los socialistas ni sonaban, vamos. ni sonaban. Has mencionado al principio de la entrevista a Pilar Urbano, que Sí. ella escribió que Juan Carlos quería un golpe de timón. ¿Fue un golpe de timón o fue directamente un golpe de Estado fallido? No, era un golpe de timón que se llevó mal, y punto. Que paró Tejero. Pero sí, de hecho, el golpe de timón era porque, ya te digo, yo es que era jefe de reportero y no paraba de ir a entierros y a ir a sitios donde habían reventado un coche, habían matado gente. Y yo veía el drama porque moría el general que estaba detrás del coche y moría el conductor, que era un chaval que estaba haciendo la mili, que era el chofer. O sea, aquellas muertes, bueno, de hecho, si tenéis la lista es enorme, son 1 millar de muertos lo que debe tener ETA y otros tantos que no se han resuelto. O sea, vamos, aquello era una masacre. No ha habido cosa más gorda en España que el tema de ETA. Y ahora los tienes ahora gobernando. Sí, ahora lo tenemos gobernando y también un País Vasco que lucharon mucho por
independizarse de España, pero cada vez tienen una inmigración del norte de África mayor, que no sé para qué ha servido tantos años de sufrimiento y de lucha si al final han acabado como han acabado. Y mucho vasco que se ha ido, ¿eh? Ahí se calcula que habrá más de 300 o 400.000 vascos que se fueron del País Vasco. Yo conocí a algunos, vamos, que no podían vivir allí. Y se marcharon. Pío Baroja escribió que el vasco prefiere a un extranjero que a un Martínez. Lo pone así tal cual, en un ensayo que escribió llamado Momentum Catastrophicum, que además él como vasco básicamente admitía un racismo implícito y un desprecio por todo lo español, salvo cuando tienen dinero, que además lo pone de manera muy específica. Sí, cierto. Si Paco Martínez tiene dinero, ya lo admiten un poco mejor. Sí. Le meten en el apellido una X o una TX y ya se acabó, ya se lo arreglan así. Lo vasconizan, sí. Entonces, Pilar Urbano dijiste que se puso a rezar. A rezar, sí. Es muy típico de ella, vamos. A ver, no la culpo, ¿eh? Yo no sé cómo actuaría si veo a guardias civiles entrando, pistola en mano. Es más, no sé, incluso los que estábamos allí en prensa pensamos que eran terroristas, fíjate, porque llevaban barba y nosotros los guardias civiles no nos parecían que fueran guardias civiles, creíamos que eran etarras, disfrazados, vamos. Y el golpe acaba a la mañana siguiente, ¿no? Al día siguiente, sí, señor. Duró, pues eso, no llegó a 24 horas. ¿Cómo acabaste tú, Joaquín? En plan, bueno, pues vaya día, ¿no? En plan, fui al Congreso tan normal yo salí con todos los parlamentarios a la vez, salimos todos juntos, y cogí mi coche que estaba aparcado debajo del Congreso y me fui a dormir porque estaba agotado. Estaba reventado. Claro, normal. Buah. De todas maneras, claro, con el tema de Juan Asensio, esto para ti será como... Juan Asensio fue después. Eso sí que te tuvo más noches en vilo de lo que te pudo tener el golpe de Estado. Hombre, ¿no? Claro. Mientras sí, pero bueno, por lo menos tuvimos la satisfacción de que acabamos con una mafia en Almería, que era muy difícil y logramos acabar con ella. Sí. ¿Y a ti qué opinión te merecen Armada y Milán de Bosch en contraste con Tejero? ¿Conociste también a los otros dos militares? No. Bueno, yo he conocido familia de Armada, pero Armada personalmente no. Y que me parece, por las referencias que yo tengo, eran dos monárquicos que a la orden su majestad, o sea, eran dos monárquicos de estos que... En España había 3 monárquicos. Solo había 3. Era Armada, Milán y Carrillo. No hay más. Santiago Carrillo. Santiago Carrillo porque Carrillo vivía en la clandestinidad, vivía fuera de tal, y gracias a Juan Carlos volvió a España en honor de multitud, o sea, volvió como héroe. Cuando había estado busca y captura por el tema de Paracuellos. Entonces, claro, pues Carrillo a Juan Carlos lo adoraba. Eso nos lo contó Javier Breda. Sí, y Joaquín también, que era Juan Carlista. Sí, yo creo que había 3 monárquicos, y los 3 monárquicos, los 3 de verdad monárquicos, los más monárquicos yo creo que eran estos: Carrillo, Armada y Milán del Bosch.